Buenos días a todos, estimados estudiantes. Es un verdadero placer tenerlos nuevamente aquí en nuestra cátedra de bioestadística. Hoy iniciamos un viaje intelectual fascinante, cruzando el umbral de la unidad 4. Hasta ahora hemos estado nadando en las aguas seguras de la estadística descriptiva, donde nos limitábamos a observar, organizar y resumir lo que veíamos. Pero hoy, en este contenido número 1, vamos a dar un salto de fe, un salto científico hacia la inferencia estadística. El tema que nos convoca hoy es la estimación estadística, específicamente el concepto de estimador puntual y el error estándar. ¿Y cómo diablos aplicamos esto para inferir características poblacionales a partir de esos papeles que ustedes llenarán a diario, los registros de ambulancias? Quiero que empiecen visualizando el contexto en el que se van a desenvolver. La bioestadística en la tecnología en emergencias médicas trasciende la simple tarea de llenar hojas de cálculo o presentar gráficos bonitos en PowerPoint. Su propósito fundamental y la razón por la que están sentados hoy aquí es la inferencia estadística. ¿Qué significa esto en el mundo real? Significa el proceso riguroso mediante el cual ustedes, como futuros profesionales y líderes de la salud, serán capaces de deducir conclusiones robustas sobre una población completa de pacientes, basándose únicamente en la información limitada y observable de una pequeña muestra. Imaginen por un segundo el universo de eventos de salud en nuestro país. Piensen en el número total de traumas atendidos en las carreteras desde Tulcán hasta Loja, o el promedio de tiempo de respuesta de todas las unidades móviles del Ministerio de Salud Pública y del IESS. Ese universo inmenso constituye lo que llamamos población. Ahora, sean honestos, ¿creen que es posible evaluar esa población en su totalidad, caso por caso, cada vez que necesitamos tomar una decisión? En la práctica operativa del Sistema Nacional de Salud, evaluar la totalidad, a la que llamamos N mayúscula, es casi siempre imposible debido a limitaciones de tiempo, costo y logística inmensa. Aquí es donde entra la magia de la inferencia. En nuestro ámbito, donde se han coordinado más de 39 millones de emergencias en Ecuador a lo largo de 13 años bajo la gestión del EQ 911, la toma de decisiones clínicas y operativas debe basarse necesariamente en la inferencia. Piénsenlo con un ejemplo práctico. Si mañana deciden implementar un nuevo protocolo de vía aérea avanzada porque leyeron que es mejor, no pueden probarlo en los 18 millones de ecuatorianos antes de aprobarlo. Requieren estimar la tasa de éxito poblacional a partir de una muestra de procedimientos. La naturaleza misma de la emergencia médica nos impone esta necesidad. Las decisiones deben ser ágiles, lo que impide hacer censos exhaustivos. La inferencia resuelve lo que me gusta llamar la paradoja de la urgencia, permitiendo que métricas críticas como el tiempo medio de respuesta sean estimadas con un alto grado de confianza a partir de una media muestral. Para entender cómo llegamos a tener estas herramientas, debemos mirar un poco hacia atrás, hacia la historia y evolución de la estimación estadística. Todo esto se consolidó en el siglo XX gracias a la interacción de dos gigantes, Sir Ronald Fisher y Jerzy Neyman. Fisher, a quien podríamos considerar el padre de la estimación puntual, se concentró en buscar el mejor valor único que representara al parámetro de interés. Él nos dio el concepto de estimador puntual, como la media muestral o la desviación estándar muestral, que es ese primer paso, un valor singular extraído de los datos para predecir el comportamiento poblacional. Pero, y aquí viene el pero importante, un solo número no nos dice toda la verdad. Hacia 1930, Jerzy Neyman se dio cuenta de que un único valor puntual no es suficiente porque siempre contendrá un margen de error. Neyman nos regaló la teoría de los intervalos de confianza, delimitando una ventana de certeza alrededor del estimador puntual. Esta ventana se define por algo que será el protagonista de nuestra clase de hoy, el error estándar. Por eso, cuando ustedes lean un reporte clínico o presenten uno, no es ético ni académicamente válido reportar solo que la tasa de éxito fue del 15%. Es obligatorio reportar la incertidumbre inherente. Ahora sé que se estarán preguntando, profe, ¿y cómo sabemos que una pequeña muestra realmente representa a todo el Ecuador?
La respuesta está en el fundamento teórico más importante de la estadística, el teorema central del límite. Escuchen bien esto, porque es lo que justifica todo lo que hacemos. El teorema central del límite establece que si tomamos repetidamente muchas muestras aleatorias de cualquier población, incluso si los datos originales son un desastre y no siguen una curva normal, la distribución de las medias de esas muestras tenderá a seguir una curva normal o campana de Gauss. Esto es vital para nosotros. Piensen en los tiempos de respuesta de las ambulancias en una ciudad como Guayaquil o Quito. Esos datos no son normales, tienen sesgos, tienen colas largas debido al tráfico o a ubicaciones remotas. Sin embargo, el teorema central del límite nos asegura que si el tamaño de nuestra muestra es suficientemente grande, generalmente decimos que una n mayor o igual a 30 es el umbral mágico, podemos aplicar herramientas de inferencia basadas en la distribución normal a la media muestral y no solo eso, este teorema nos permite cuantificar la dispersión de esas medias, lo que nos lleva a la fórmula del error estándar de la media. Vamos a visualizar la fórmula mentalmente, no necesitan escribirla ahora, solo entiéndanla. El error estándar es igual a la desviación estándar de la población dividida para la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. ¿Qué nos dice esta relación matemática sobre nuestra realidad operativa? Nos dice que el error estándar es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. En español sencillo, si quieren reducir la incertidumbre a la mitad, no basta con duplicar los datos. Necesitan multiplicar el tamaño de la muestra por 4. Esto justifica por qué insistimos tanto en utilizar las vastas bases de datos del EQ 911. El volumen de datos es la principal palanca para aumentar la precisión. Aterricemos esto en nuestro contexto ecuatoriano. Para aplicar todo esto necesitamos datos, y esos datos vienen de un marco legal y operacional específico. El sistema de salud ecuatoriano, regido por la Constitución y coordinado por el EQ 911 y el Ministerio de Salud Pública, genera un flujo masivo de información. Pero la joya de la corona para nosotros, el instrumento básico donde nace la inferencia, es la hoja de atención prehospitalaria, el famoso Anexo 002HCU. Este papel, o registro digital, es un documento médico legal. Cuando ustedes llenan la sección B o la sección Q con la hora de despacho y la hora de atención, no están solo cumpliendo un trámite administrativo, están generando variables cuantitativas continuas necesarias para calcular la eficiencia operativa del país. Cuando llenan la sección D con la frecuencia cardíaca o el puntaje de la escala de coma de Glasgow del anexo 4, están creando datos discretos para estimar la gravedad de los pacientes. Y cuando registran en la sección G si una intubación fue exitosa o no, están generando datos binarios para estimar proporciones de éxito. Por eso, la fiabilidad de cualquier estudio nacional depende de que ustedes no usen abreviaturas raras, no hagan tachones y escriban con letra de imprenta clara. El propósito de entender el estimador puntual y el error estándar es resolver el problema de la variabilidad. La atención prehospitalaria es caótica, tiene una alta variabilidad inherente o error aleatorio. Si yo les digo que el tiempo promedio de transporte es de 8.77 minutos, eso es un promedio simple, un estimador puntual. Pero, ¿ese número es confiable? Un promedio aislado no nos dice qué tan cerca estamos de la realidad. Si queremos validar, por ejemplo, la eficacia de la escala NEWS 2 para detectar riesgos, no podemos depender de una instantánea. Necesitamos el error estándar para cuantificar la precisión. Un error estándar bajo nos dice que si repitiéramos el muestreo muchas veces, los resultados serían muy similares, es decir, el dato es fiable. Entremos ahora en los detalles técnicos, pero manteniéndolos prácticos. Deben distinguir claramente entre parámetros poblacionales y estadísticos muestrales. Los parámetros son los valores reales de toda la población, esos valores divinos y desconocidos que denotamos con letras griegas como mu para la media o sigma para la desviación. Los estadísticos muestrales son los que ustedes calculan con sus datos, la media X barra o la desviación S. Nuestro trabajo es usar los latinos para adivinar los griegos. Un buen estimador debe tener ciertas propiedades, como la insesgadez. Un estimador es insesgado si la media de su distribución muestral
es igual al valor verdadero del parámetro. La media muestral es estadísticamente un estimador insesgado. Pero cuidado con el sesgo. Si existe una diferencia sistemática, tenemos un problema grave. Imaginen que quieren estimar la gravedad promedio de los pacientes en Ecuador, pero su muestra solo la sacan de las ambulancias de soporte vital avanzado, las tipo 3. Su estimador estará sesgado al alza. Parecerá que todos los pacientes son gravísimos, porque ignoraron a los leves que atienden las unidades básicas. Eso es sesgo, y ningún tamaño de muestra lo corrige. Otra propiedad es la eficiencia. Un estimador eficiente es el que tiene la menor varianza posible. A veces, para comparar estimadores usamos el error cuadrático medio. Y aquí les doy un dato curioso para su práctica. En variables operacionales con distribuciones muy asimétricas, como los tiempos de espera que tienen una cola larga de datos atípicos, a veces la mediana es un mejor estimador que la media porque tiene un menor error cuadrático medio. Quiero hacer una pausa enfática aquí para aclarar una confusión que veo semestre tras semestre y que incluso profesionales experimentados cometen: la diferencia entre desviación estándar y error estándar. Escúchenme bien, la desviación estándar mide la dispersión de los datos individuales. Nos dice qué tan diferentes son los pacientes entre sí, qué tan heterogénea es la población. En cambio, el error estándar mide la precisión de nuestro cálculo, mide la dispersión de las medias muestrales si repitiéramos el estudio. La desviación estándar habla de la gente, el error estándar habla de la fiabilidad de nuestra medición sobre la gente. Para calcular el error estándar de la media, tomamos la desviación estándar muestral, S, y la dividimos para la raíz de n. Para una proporción como la tasa de éxito de intubación, la fórmula es un poco diferente. Involucra la raíz cuadrada de p por 1 menos p sobre n, basándonos en la distribución binomial. Vamos a poner esto en práctica con un paso a paso de cómo harían esto en la vida real para estimar, digamos, la eficiencia de los tiempos de respuesta. Primero, definen su población y su marco muestral. No pueden simplemente agarrar los formularios que tienen a la mano. Deben seleccionar la muestra aleatoriamente o sistemáticamente, por ejemplo, eligiendo cada décimo registro de la base de datos del EQ911. Esto es vital para evitar el sesgo de autoselección. Segundo, auditan las variables críticas. Verifiquen que los tiempos y constantes vitales estén bien registrados según el instructivo. Tercero, y esto es crucial, limpien los datos pero con criterio. ¿Qué hacen con los registros de emergencias fallidas, código CIE10 y 66? Muchos cometen el error de botarlos a la basura. Si los excluyen, introducen un sesgo de supervivencia. Si están estudiando la mortalidad y solo cuentan a los que llegaron vivos al hospital porque los otros formularios estaban incompletos o eran fallidos, están sobreestimando el éxito de su sistema. Eso es mentirse a uno mismo. Una vez que tienen su muestra limpia, calculan la estimación puntual, la media, y luego su medida de variabilidad, la desviación estándar. Con eso calculan el error estándar. Finalmente, usan ese error estándar para construir el intervalo de confianza al 95%, que es el rango donde realmente esperamos que esté el valor poblacional.